no sé, que haya una variación en la presión sanguínea, Bueno, va a tener la capacidad de regularlo. Ok, entonces podemos decir que es la capacidad de un órgano, autorregulación. Es la capacidad de un órgano X, en este caso del riñón, de mantener constante. ¿Cuál es la presión importante de la cual hemos estado hablando en el riñón? La hidrostática. Dímelo completo. La presión hidrostática capilar glomerular. ¿Que es de cuánto? De 60 milímetros de mercurio. Ok. Entonces, acá en lo más recóndito del riñón, en la corteza, dentro del millón de glomérulos que tenemos, se encuentra una presión muy importante. Vamos a ponerla aquí. Que es la presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Por qué es tan importante esa presión, Francisco Uriarte? Porque es la principal, las demás presiones ¿Es restan la principal para qué? para que se dé el filtrado glomerular. Para que se dé el filtrado glomerular. Y dijimos que el filtrado glomerular es importante. ¿Por qué? ¿Qué significa para ti tu filtrado glomerular? Pues es el que se encarga de mantener la homeostasis. Significa homeostasis. Así es. Significa para ti que tú ahorita estés sentado sin preocuparte, sin de saber si amaneciste con exceso de agua o con déficit de agua, con un pH alto o un pH bajo o una osmolaridad alterada o la sangre sucia o mil cosas más. ¿Estamos de acuerdo? Significa para cada uno de ustedes la homeostasis de su medio interno, de su plasma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la presión hidrostática del capilar glomerular, ¿que es de cuánto? Dijimos. 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de mercurio es la que después se convierte en filtrado glomerular. Esa presión es muy importante para nosotros. Es la que se encuentra dentro de cada uno de ese millón de puntitos que tenemos aquí en la corteza. ¿Estamos de acuerdo? Pues para que esta presión sea constante, el riñón es el único órgano que tiene desarrollados mecanismos de autorregulación. Mecanismos que aunque la presión suba o baje, aunque este flujo pueda alterarse, ¿cómo se llama la cantidad de sangre que llega por el riñón? Por la arteria renal al riñón. ¿Cómo se llama la cantidad? Digan. Sanguíneo renal. ¿Y de cuánto es? 20% de gasto cardíaco. ¿Cuánto? 1200 mililitros. ¿Mil qué? 1200 mililitros. No. 1100 mililitros. 1100 mililitros por minuto. Entonces, este flujo puede incluso variar aquí, pero dentro de su hemodinámica glomerular, el riñón es capaz de mantener constante esta presión dentro de sus capilares. ¿Estamos de acuerdo? Eso es autorregulación y eso es exclusivo del riñón. ¿Qué es la presión arterial media, doctores? Presión arterial media.
¿No lo revisaron? Dijimos que lo iban a revisar. ¿Revisaron el tema? No, de veras no quiero dejarlo dado por visto, ¿eh? No, pues se quedan con esa gran duda. ¿Qué es la presión arterial media? Necesitamos una presión arterial media más o menos ideal. A ver, vamos a ver si realmente estudiaron. A ver, ¿quién me puede explicar el mecanismo miogénico? ¿No revisaron el tema, doctores? ¿Es en serio? Miogénico, dijo doctor. Sí. Es el mecanismo que se da cuando en la arteria renal aferente sufre una pequeña contracción de su músculo ¿Para qué? para mantener la presión hidrostática. Para mantener la presión hidrostática. Y a ver, vamos a ver. Lo hacemos aquí. ¿Puedo agregar algo en el mecanismo miogénico? A ver, claro que sí. Bueno, Pues necesitan agregar mucho. ok. Porque Cuando, están a punto de quedarse sin clase. Y cuando, no les recomiendo quedarse sin esta clase. Esta pregunta vale mucho en el examen. como ya agregó mi compañero, al momento de aumentar la presión en la arteria aferente, esto va a generar un estiramiento en la pared del capilar. Y con ese estiramiento va a aumentar la permeabilidad al calcio. Esta permeabilidad va a generar un aumento de entrada del calcio al capilar y va a generar una vasoconstricción por la contracción del músculo liso por el aumento de calcio en él. ¿Una vasoconstricción en dónde? En la arteria aferente. Entonces, doctores, existe una presión arterial media ideal en la cual los órganos pueden perfundirse adecuadamente. Si esa presión arterial media sube o baja de determinado punto, entonces la presión arterial se transmite directamente al órgano, a menos que el órgano tenga manera de detener esa presión. ¿Qué sucede con la presión dentro del capilar glomerular? Decíamos que es de 60 milímetros de mercurio. Si la presión arterial sube mucho, entonces el riesgo es que esa presión haga que se aumente esta presión, que es donde se da el filtrado glomerular. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el filtrado glomerular, que es de ¿cuánto decíamos? Abelardo Gagiola. 125 mililitros. ¿Qué? El filtrado glomerular. 125 mililitros, ¿qué? Termina bien. ¿Por hora? No, claro que no. Por minuto. Por minuto.
Y eso existe gracias a que ¿qué características debe tener la membrana para que eso se pueda dar? Permeabilidad y selectividad. Muy bien. ¿Cuántas capas tiene la membrana basal glomerular, Víctor Alfonso? Tiene 3, es la membrana basal, la de podocitos y... no recuerdo la otra. Recuérdala. Es la capa de interior. A ver, dejen a cada quien cuando pregunte, déjenlo. ¿Por qué? Porque solamente tiene el ejercicio de pensar. No se están ayudando. Si ustedes están frente al paciente, van a tener que pensar. Aquí no están con el paciente. No pasa nada. A ver, doctor, dime otra vez. La membrana basal era la de podocitos y creo que era el endotelio, la otra que me faltaba. ¿Y qué característica tiene cada capa, doctor? Pues que la de... déjame pensar. Ayúdale, Flor, Natalie. Características de la membrana. Sí, sí, lo que pregunté. Doctores, necesitan estudiar la clase anterior. Como les dije, la clase que demos hoy es la base de mañana. La clase de hoy tiene su base en la de ayer y en la de antier. Necesitan revisarlo. Si no, se van a perder. El curso es muy aplicable, pero se van a perder. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pero no me puedo detener por todos ustedes. Pero a lo mejor puedo decidir que el que no conteste se desconecte. Así que mejor pónganse a estudiar. Ahí les va por hoy. Entonces decíamos, y la clase necesita salir de ustedes. Lo de la PAM ya no lo pudimos ver porque nadie sabe nada. Vamos a ver el mecanismo miogénico. Si la presión sube, entonces, ¿qué podría pasar con la presión dentro del capilar glomerular? Pues podría subir, doctor, pero a lo que yo leí y entendí, no era tan fácil que subiera por estos mecanismos de que el riñón tiene de autorregulación. Muy bien. Entonces, la presión tendería a subir. Si la presión sube aquí dentro del capilar, ¿qué efecto tendría? Habría una vasoconstricción de la arteriola. No. ¿Qué efecto tendría si yo tengo más presión aquí adentro? Aumentaría la filtración. Eso. Aumenta la filtración. Perfecto. Eso no se oye tan mal, ¿verdad? Pues sí se escucha mal porque ¿Se escucha mal que aumente la filtración? A ver, dime, Antonio. ¿Se escucha mal que aumente la filtración cuando hablando de filtración hablamos de homeostasis? Sí, pero la filtración tiene que ser en cierta medida, porque si es más, es malo, y si es menos, también es malo. Ok, pero ¿se oyera mal pensando en eso? Pues pensando en que podría tener malas consecuencias. A ver, ¿quién más opina? Doctor, ahí lo que estaría mal sería que ese aumento de presión tan grande, que es lo que nos está aumentando el filtrado, puede hacer que se reviente el capilar. Ok, entonces, el que aumente el filtrado
y el filtrado significa homeostasis, pues no se oye tan mal. Sin embargo, si hablamos de esa presión sobre o dentro de estas paredes que son de células muy especializadas para funcionar en lo que hacen, pero no para tolerar la presión, entonces tendríamos que ese aumento de la presión puede ser muy malo para estos capilares, de tal manera en que, como lo dice Flor, podrían, ¿qué, Flor? Reventarse y romperse. Podrían tronarse, así de fácil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esas uniones tan finas que existen entre las células endoteliales llegan a distenderse, entonces se genera un proceso de cicatrización que termina con la esclerosis glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, se va perdiendo nefrona o glomérulo que se va tronando, nefrona que se va perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el primer enemigo que ustedes acaban de conocer respecto a la función del riñón? Hipertensión arterial. Así es, la hipertensión arterial. ¿Se dan cuenta por qué la hipertensión puede ser un enemigo formidable de un órgano como el riñón? ¿Han escuchado hablar de la insuficiencia renal crónica? Ok. Pues ya conocen una de sus principales causas. La hipertensión arterial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien de aquí tiene familiar hipertenso? ¿Tú, Leobardo? Sí, mi abuela. Ok. ¿Francisco Uriarte? Mi abuela también. ¿Dafne? No, yo no tengo ningún familiar. Perfecto. Bendito Dios. ¿Jocelyn? Podemos levantar la mano para que se dé una idea. Yo sí tengo. Está bien. ¿Jocelyn? Sí, tengo mi abuela. Así es. Por lo menos el 80% del grupo tiene un familiar hipertenso. Si no es que más. Esa es la media. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las situaciones que está sucediendo en los riñones de sus familiares es que está existiendo deterioro de la función renal progresivamente, porque mientras más descontrolado esté, más nefronas pueden estarse tronando todos los días. Pueden ser cientos, pueden ser miles. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede en el caso de la respuesta que el riñón tiene para que esto no suceda? Tan fácilmente. Los riñones tienen un mecanismo, bueno, hay tres teorías, ¿no? Que funcionan si la presión arterial se encuentra dentro de cierto rango. Algunos dicen, unos libros dicen que son de 80 a 140 y otros dicen que son de 70 a 180. No sé cuál de los dos es lo bueno. No, va más o menos
de 60 a 140 milímetros de mercurio de presión arterial media. Pero ustedes necesitan saber qué es la presión arterial media. Ok. Sí, doctor. Hablamos de un mecanismo en especial. ¿Cuál estábamos hablando ahorita? El mecanismo biogénico. Ok. ¿Cómo es el mecanismo miogénico? Es la capacidad que tienen los vasos para resistirse al estiramiento cuando aumenta la presión. Muy bien. ¿De quién hablamos específicamente cuando decimos esos vasos? Arteriolas aferentes. De las arteriolas aferentes. Esta arteriola, que es la entrada al riñón, tiene la capacidad de contraerse o relajarse dependiendo de la presión arterial media que se encuentre en el sistema. Si la presión arterial media sube, entonces tenemos que la presión se puede transmitir hacia el capilar, pero es detenida por la arteriola aferente. Entonces, el mecanismo miogénico es la vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola aferente ante los cambios de presión arterial media del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Si la presión empieza a subir, si decimos mañana vamos a juntarnos todos para ir a correr, nos juntamos en la mañana, llegamos relajados todos y empezamos a correr, entonces empieza a subir la presión hasta cierto límite, pero empieza a subir. Esa presión elevada puede significar que la presión se traduzca hacia acá. Sin embargo, la arteriola aferente tiene esa capacidad de detener esa presión. ¿Estamos de acuerdo? Y que la presión del sistema no se traduzca hacia los capilares glomerulares. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese mecanismo es controlado por el sistema nervioso simpático autónomo. Y es una respuesta inmediata a los cambios de presión del sistema. Si yo ahorita me paro, inmediatamente mi presión cambia. Eso produce un cambio inmediato también aquí. Lo produce en mi sistema. En mi sistema se produce un cambio para que la sangre llegue a todos los órganos. En mi riñón se produce un cambio para que aquí la presión sea la misma. ¿Estamos de acuerdo? Llego de donde vengo a lo mejor caminando rápido, llego y me siento a dar la clase como ahorita, y entonces, ¿qué sucede? Mi presión baja, mis presiones se relajan, las resistencias periféricas de mis arterias disminuyen porque se necesita menos presión para que la sangre llegue a todos los órganos. Y aquí hay un ajuste inmediato para que aquí se siga manteniendo la presión en 60 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro mecanismo existe? El túbulo glomerular. El mecanismo, ¿cómo se llama? Completo, por favor. Sistema de retroalimentación túbulo glomerular. El mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular. Ups, perdón. Puse muy lejos ahora. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué hay de ese mecanismo? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tratar ahora de verlo de esta manera. Vamos a pintar ahora el glomérulo de una manera más
tipo Picasso. Este glomérulo ahora diferente, ¿no? Lo vamos a dibujar así porque queremos que nos quede claro lo que está sucediendo. Entonces, este es el túbulo contorneado. ¿Qué? Proximal. Proximal. Luego sigue el asa de Henle. Túbulo contorneado distal. Y los túbulos colectores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es más o menos un glomérulo estilo Picasso. Pero nos va a ayudar para entender la clase. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué queremos aquí? Lo que queremos es explicar el otro mecanismo. Decíamos nosotros que la presión arterial puede subir y bajar dependiendo de lo que estemos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que la presión en determinado momento baje de más y se encuentre en alrededor de, si decíamos que el riñón es capaz de sostener la presión dentro del capilar, dentro de una presión de 70 a 140 milímetros de mercurio, vamos a suponer que la presión arterial media bajó a 50. Aquí está. Bajó a 50 milímetros de mercurio. Es una presión arterial muy baja. Estamos hablando de una presión aproximadamente de 80-40 por ahí. Alguien que realmente está hipotenso. ¿Ok? Entonces el riñón ya no es capaz, por lo menos por medio del mecanismo miogénico, por más que la arteriola aferente se abra, se vasodilata para que el flujo llegue, pues entonces no llega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con la presión dentro del capilar glomerular? ¿Qué pasaría con esa presión dentro del capilar glomerular? Me parece bastante lógico, ¿eh? También Va a descender. Va a disminuir, así es. Disminuiría la presión dentro del capilar glomerular. Va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay una PAM demasiado baja. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si la presión dentro del capilar disminuye, ¿qué va a suceder como Ahí consecuencia? Disminuir la filtración glomerular. Perfecto. Hay menor filtrado glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Hay menor filtrado. Ok. Si hay menor filtrado, entonces el flujo de plasma, vamos a ponerlo en rojo, que corre por los túbulos, pues disminuye. ¿Qué medidas tiene el sistema para detectar eso? ¿Cómo se detecta que ese filtrado está bajo y cuál sería la respuesta? Tiene. Doctor. Adelante, Caro. No, está bien así. El que Con sea. confianza. A ver, Flor. Bueno, en el caso de pues, este sistema, las células de la mácula densa van a detectar si disminuyó pues, el sodio y el agua. ¿En dónde están estas? En el aparato glomerular. No. En el túbulo próximo. En Sí. el distal. Distal. ¿Dónde? Túbulo distal.
En el túbulo contorneado distal se Su porción encuentran inicial. unas células especializadas llamadas células de la mácula densa. Y esas células que detectan, como, ¿qué decías? Por favor, Flor, síguele. Detecta si disminuyó el sodio y el agua. Muy Y bien. si sucede esto, se va a empezar a liberar renina. Y ya es cuando se activa, pues ya lo que conocemos como sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa una serie de células granulares, vamos a ponerlas en el mismo color, que se encuentran entre la arteriola aferente, eferente y túbulo contorneado distal y se conocen como aparato yuxtaglomerular. Esas células del aparato yuxtaglomerular van a aumentar la concentración de una sustancia que se llama Renina. renina. Aumenta la renina. ¿Y la renina qué hace? Convierte la angiotensina. Bueno, hace que la angiotensina se convierta angiotensina, perdón. Produce angiotensina a partir de un sustrato. Si hay mucha renina, entonces, ¿qué? ¿Cómo va a estar la producción de angiotensina? Elevada. Bueno, ¿es complicado eso? Ok. ¿Qué va a pasar con toda esa angiotensina? ¿Por dónde va a pasar? Va a tener una acción vasoconstrictora en la arteriola eferente. No, así no, no ha terminado su proceso. Por reacción de la enzima convertidora de angiotensina, se transforma de angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina Perfecto. 2 ¿En dónde se da eso, ese fenómeno, Antonio? principalmente en el pulmón. Principalmente al pasar por el pulmón, por los capilares pulmonares, hay una enzima. Hay varios lechos capilares que la tienen. El principal es el pulmón, hay en hígado y hay un poco en riñón también, pero el principal es el pulmón. Entonces, al circular por el sistema y pasar por el pulmón, por los capilares pulmonares, la ECA transforma la angiotensina en angiotensina 2. Muy bien, Antonio. Y ¿qué pasa entonces? Pues aumentaría la presión hidrostática glomerular. ¿Pero por qué? ¿Qué efectos tiene la angiotensina 2, Miralis, para que me provoque eso? Pues principalmente son vasoconstrictores. ¿Es un vasoconstrictor qué? Local. ¿Cómo? Local. No, local no. Lo que ustedes sabían de la angiotensina antes de esta clase es que es un vasoconstrictor ¿qué? Sistémico. Sistémico. Eso es lo que sabían. ¿Estamos de acuerdo? No sabían otra cosa. No tenían por qué saberlo. Pero la angiotensina 2 tiene 4 efectos que son pregunta de examen. El primer efecto es ¿cuál? ¿Decías, Leobardo? Vasoconstrictor sistémico. Vasoconstricción sistémica. Si hay vasoconstricción sistémica
¿Puede mejorar la presión arterial? Sí, porque aumentaría la presión arterial media. Claro. Aumentan las resistencias periféricas. Claro que eso ayuda a que la PAM suba. ¿Ok? ¿Qué otro efecto tiene la angiotensina 2? Vasoconstricir la arteriola eferente. Más. Un efecto sistémico. ¿Qué otro efecto? Libera aldosterona. ¿Y qué efecto tiene la aldosterona? Aumenta la retención de sodio a nivel del túbulo colector. Perfecto. Así como lo acaba de mencionar Flor. Aumenta la reabsorción de sodio o retención, pueden decirlo, en el túbulo colector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué va a hacer? Esa retención de sodio. ¿Me va a qué? Me va a expandir el plasma. ¿Estamos de acuerdo? Va a llevar también a una mejora en el volumen plasmático. Entonces, si mejora el volumen plasmático y aumentan las resistencias periféricas, ¿puede mejorar la PAM? Sí. Perfecto, claro que sí. Otra rayita para la PAM. Ahí está. ¿Qué otro efecto ahora sí tiene local? Estos son efectos sistémicos, pero hay otros efectos locales. ¿Cuáles serían? Pues de vasoconstricir la arteria eferente. Muy bien. Si yo le aprieto la salida a los capilares, que es por medio de la arteriola aferente, eso de manera local en la hemodinámica glomerular me va a mejorar la presión hidrostática. Y por último, ¿qué otro efecto tendría? Entonces, vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Y el último efecto? ¿Quién nos falta de mencionar aquí que no lo hemos mencionado y ahí está siempre? La ADH. No. ¿Qué estoy dibujando aquí? Dilatación del mesangio. Ah, exactamente. Hay relajación del mesangio. Y acuérdense que el mesangio marca el área de filtración. Mesangio relajado más filtrado. Entonces, en el mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina 2 tiene 4 efectos y esos 4 efectos son los que nos ayudan a normalizar la PAM y por lo tanto recuperar el filtrado glomerular. ¿Les queda claro, doctores? Muy bien. Entonces, los mecanismos de autorregulación son principalmente 2, bien definidos. Hay otros sistemas. Actúan las prostaglandinas y otros sistemas más. ¿Estamos de acuerdo? Pero existen 2 mecanismos muy bien determinados. El miogénico, que depende de la arteriola aferente, y el mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Revísenlo. Próxima clase, doctores, es líquidos corporales.